alguna duda de la ayudantía anterior, tengo que decirles algo que me di cuenta mientras estaba haciendo la pauta para esta ayudantía, que la ayudantía pasada me equivoqué gravemente en un signo al ocupar en la pregunta B, cuando dice cuál es el mejor estimador, utiliza el criterio de error cuadrático medio. No sé si se acuerdan que yo les había dicho que siempre la varianza iba a salir al cuadrado. Entonces, en este caso, si es que la varianza sale al cuadrado, o bueno, todo lo numérico sale al cuadrado, este menos 4 tiene que salir al cuadrado, y si se pueden fijar acá, no lo había pasado al cuadrado, ya lo arreglé en la pauta, lo arreglé el miércoles, si no me equivoco, entonces la pueden descargar de nuevo, y en vez de salir restando como lo habíamos tenido en un inicio, va a salir sumando. Sin embargo, este error no afecta en el resultado porque igual el error cuadrático medio iba a ser mejor el del segundo estimador. Eso quería decirles y también se los voy a recordar ahora en la ayudantía de ahora. Bueno, partiendo, quiero hacer un recordatorio. Ustedes saben que un estimador es insesgado si la esperanza del estimador es igual a como su letra algebraica, ¿ya? El estimador cuadrático medio sirve para comparar estimadores de la misma especie, es decir, insesgados con insesgados, porque si no se confunde o no va a entregar un resultado verídico de lo que queremos calcular. Y en este caso, la fórmula va a ser la varianza del estimador más su sesgo, donde su sesgo, para los que son estimadores sesgados, va a ser su esperanza menos ¿ya? Acá también les recuerdo de que la varianza siempre va a salir al cuadrado y va a ser positiva, siempre la varianza es positiva, y ese fue el error que cometí, así que lo siento. Y acá les puse un ejemplo, que por ejemplo, 3x1 menos 2x2 dividido en 2 va a salir el 2 como un cuarto, y después estos dos numeritos también salen al cuadrado, pero positivos. También el mejor estimador siempre va a ser el de mínima varianza, y ahora vamos a ver un nuevo concepto que es el error estándar de un estimador. Entonces, el error estándar, como pueden ver acá, cuantifica la variabilidad de este y se va a calcular con esta fórmula. Sería la desviación estándar prácticamente. Comencemos. El problema 1 dice lo siguiente: sea mu1 y la varianza, la media y la varianza de una población, sea mu2 y la varianza de 2, la media y la varianza de una segunda población. Suponga que se extrae una muestra aleatoria de x1, x2 hasta xn1 de la primera población, y lo mismo con la segunda población. Entonces dice, muestre que el x promedio menos y promedio es un estimador insesgado de mu1 y mu2. Tenemos que recordar de que, como por ley, la esperanza del promedio de cualquier cosa va a ser su mu, y la varianza va a ser la varianza partido en n. Acá estos dos se terminan cancelando, por eso queda mu. Entonces, si dice que muestre el promedio menos el promedio de una muestra menos el promedio de la otra muestra, se va a cumplir esta como proposición. Entonces, si el promedio, perdón, si la esperanza promedio sabemos que es mu, analógicamente la esperanza promedio de la segunda muestra también va a ser mu. Acá va a ser mu1 y mu2. Por ende, si te están diciendo que la esperanza del promedio de x menos el promedio de y va a ser igual, lo tenemos que separar, la esperanza del promedio de x promedio menos la esperanza promedio de y. Reemplazando, tenemos que es mu1 menos mu2. Por ende, podemos concluir que x promedio menos y promedio
es un estimador insesgado de mu1 menos mu2. ¿Alguna duda en esta parte? Bueno, sigo con el segundo. El segundo dice, encuentre el error estándar de X promedio menos Y promedio. Como habíamos visto arriba, la fórmula del error estándar va a ser el error de X menos, espérame, perdón, ahí sí. X promedio menos Y promedio. Siempre tienen que poner el sub, esta parte de acá, porque o si no, no están explicando bien o no están diciendo qué error están calculando. Puede ser de cualquier estimador, pero acá nosotros estamos haciendo de X promedio menos Y promedio en específico. Entonces habíamos visto que va a ser la raíz cuadrada de la varianza de X promedio menos Y promedio. Entonces, nosotros sabemos de que la varianza promedio, o sea, la varianza de X promedio es igual a la desviación estándar al cuadrado, que sería la varianza, partido en n. Por ende, la de Y promedio va a ser exactamente lo mismo. Acá sería por n1, 1, y acá 2, partido en n2, que es la muestra. Por ende, si queremos calcular todo esto junto, va a ser... ¿Podríais subir un segundito? Que no, que llegue un poco tarde para sacarle una foto a todo. Ahí está. Esperar un segundo. En todo caso, el enunciado ya está arriba. Ah, ya, muchas gracias. Ah, Eduardo. Dice ayudantía 3, perdón, sí, es un error de tipeo. Ahí lo voy a arreglar, sorry. Bueno, siguiendo acá, tendríamos que la varianza de X promedio menos Y promedio va a ser la varianza de X promedio menos la varianza de Y promedio. Como les había dicho... Una pregunta. Dime. Esa varianza partido n es como genérica, ¿cierto? Sí, es que me salté un paso, que lo habíamos visto en la ayudantía anterior, que la desarrollábamos por completo. Acá solamente llegué a lo esencial. Ya, gracias. Bueno, entonces como les habías dicho, siempre las varianzas van a salir al cuadrado y siempre son positivas. Por ende, el resultado va a ser la desviación estándar al cuadrado de 1 partido en n1 más la varianza al cuadrado de la muestra 2 partido en n2. Y todo esto va al cuadrado y este sería su error estándar. ¿Alguna duda? Todo bien. Súper. El B dice, se comparó la ¿Lo puedes durabilidad... subir un poquito? ¿Puedes subir un poquito? Que vaya un poco rápido. Perdón, me tienen que decir. ¿Ya? Los que el Daniel Yo tengo una las que anota. pregunta. Dime. No sé ¿Por quién qué? están hablando, que no me aparece acá. ¿Por qué sale como con suma dentro de la raíz en el resultado y Ya. no con resta si se resta? No sé si alcanzaste a llegar a mi explicación de la ayudantía pasada que había cometido un error. Es que la varianza, como sale al cuadrado, siempre va a salir positiva, siempre es positiva. Entonces, si es que nosotros estamos calculando la varianza de X promedio menos la varianza de Y promedio, cuando desarrollamos este ejercicio, suponiendo que hacemos todo este paso anterior, solamente que ahora no lo hice para ahorrarnos tiempo, toda esta varianza es positiva.
Y acá tengo un ejemplo arriba, voy a volver un poco, que era, por ejemplo, 3x1 menos 2x2 partido en 2, el 2 va a salir como un cuarto y después hay que desarrollarlo de adentro. 3x1 va a salir al cuadrado como 9, la varianza de x1, y el menos 2x2 va a salir como más 4 de la varianza de x2, porque todo sale al cuadrado. Entonces este menos 2 está incluido dentro de, como del cálculo de la varianza. Y por Ya, favor, perfecto. siempre recuerden de que la varianza sale al cuadrado y siempre es positiva. ¿Ya? Gracias. ¿Puedo cambiar de ejercicio o todavía están con duda acá? Bueno, voy a cambiar. Dice, se comparó la durabilidad de dos tipos de llantas para automóviles mediante pruebas de carretera de N1 igual a N2 igual a 100 llantas de cada tipo. Se registró el número de kilómetros recorridos hasta un límite predeterminado de desgaste de llanta. El kilometraje de los dos tipos de llantas se obtuvo de manera independiente y se calcularon las medidas y varianzas. Entonces, la varianza de la primera, el promedio de la primera muestra son 26.400 kilómetros y su varianza son 1.400.000 kilómetros al cuadrado. Y de la segunda muestra son 25.100 kilómetros y su varianza son 1.960.000 kilómetros al cuadrado. 1. Proponga un estimador insesgado y estime la diferencia de la duración media entre kilómetros de los dos tipos de llantas. Entonces, nosotros tenemos que proponer este estimador insesgado. Nosotros sabemos, para usarlo genérico, que el estimador 1, o sea, de mu1, tiene que ser la muestra de las llantas de N1, ¿cierto? Y mu2 va a ser la muestra de las llantas de N2. Entonces, dice, si mu1 es la durabilidad media del primer tipo de llantas y mu2 Entonces, si mu2 es la durabilidad media del segundo tipo de ambas, o sea, perdón, del segundo tipo de llantas, la diferencia media en kilómetros de ambos tipos de llanta es igual a mu1 menos mu2. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a seguir con el segundo. Dice, bueno, y podemos hacer como el cálculo de esto. Entonces, si sabemos que el promedio de la muestra 1 son los 26.400 kilómetros y de la muestra 2 son 25.100, y son un estimador insesgado,
Pero no hay que proponer un insesgado. ¿Cómo deduciste que es insesgado al tiro? por la parte de acá arriba. Es lo mismo, te están diciendo que si mu1 y la desviación estándar al cuadrado de la población 1 y de la 2 es lo mismo. Y acá nosotros comprobamos que la diferencia de la esperanza de cada uno es mu1 menos mu2. Estos son del ejercicio A, en la parte 1 y la parte 2. Y es del problema 1. Y la parte 2 del problema es este ejercicio, que es exactamente lo mismo. ¿No? Sí, pensé que era otro ejercicio. No. Dale. Entonces, sabemos que es un estimador insesgado de mu1 menos mu2, porque ya lo habíamos visto arriba. Podemos ver que la diferencia insesgada es igual a, y acá es numéricamente, a 26.400 kilómetros menos 25.100 kilómetros. Por lo tanto, nos da la diferencia de ambos tipos de llantas, 1.300 kilómetros de desgaste. Ya, entonces, ¿qué hicimos acá? Nos estaban proponiendo a ver un estimador insesgado y ver la diferencia estimada, dice, estime la diferencia, o sea, con número, de ambas medias. Entonces nosotros propusimos que el estimador insesgado iba a ser mu1 menos mu2. Nos saltamos como todos los pasos, como lo que generalmente hacemos. Y luego, sabiendo que estos estimadores eran insesgados, podemos reemplazar, por los datos que nos entregan acá, mu1 y mu2 ambas. Entonces, después dice, calcule el error estándar estimado del estimador propuesto en 1. También hay que hacer lo mismo acá. El estimador insesgado de mu1 menos mu2 va a ser la varianza de x1 menos la varianza de x2. Nosotros ya tenemos la varianza de ambos, ¿cierto? Acá la varianza se puede como escribir, ya sea así o así. ¿Ya? Cualquiera de las dos es la varianza. Por ende, vamos a calcular la varianza de ambos dos, pero nosotros ya tenemos el resultado, entonces es solamente reemplazarlo. Y acá sería la raíz cuadrada de 1.4, me voy a saltar los ceros porque si no va a quedar una cosa enorme, más 1000,96. Entonces este resultado, bueno, me falta un pasito, kilómetros al cuadrado. Kilómetros cuadrados. Entonces, el resultado del error cuadrático va a ser espérenme un poco. Me faltó que acá la muestra es dividido en n, entonces son 100 llantas en cada uno. Recuerden de que este lo habíamos sacado de acá arriba. ¿Ya? Por si acaso. ¿Esos kilómetros cuadrados del 1,4 están como elevándose? ¿O los No, pusiste muy arriba? No. me faltó espacio. Ah, ya. Ya, entonces. Una pregunta, ¿la raíz va con todo o va solamente en la parte de arriba? Sí, va con todo. Espera.
Ahí sí. Espera, Entonces, ¿por qué era partido 100? porque tenemos acá arriba, que es el mismo ejercicio, que la varianza de cada uno es la varianza al cuadrado partido por n. Es como un genérico. Cuando le estén hablando de los promedios, siempre van a ser así, y si es que no les están hablando del promedio, solamente la varianza. Pero acá como tenemos los promedios, y acá también teníamos promedios, se cumple con la proposición. Entonces, podemos concluir que este resultado, si es que lo quieren después hacer, no hay problema, son 183,30 kilómetros. ¿Por qué solo kilómetros y no kilómetros al cuadrado? Porque salen por la raíz. ¿Alguna duda? Yo por lo menos estoy bien. Súper. ¿Puedo cambiar? Supongo que también. Entonces dice, problema 2. Sea P sub 1 la proporción poblacional de una población, sea P2 la proporción poblacional de una segunda población. Suponga que se extrae una muestra aleatoria, x sub 1, x sub 2 hasta x sub n sub 1, de la primera población, y de la segunda muestra lo mismo, pero con i. X sub i e y sub i son tales que, acá esto es binomial, 1 si es que el iésimo individuo tiene la característica y 0 si es que no la tiene la característica. Entonces el 1 dice, muestre que la suma de x sub i partido en n menos la sumatoria de y sub i partido en n2 es un estimador insesgado de P1 menos P2. Acá, cuando nos hablan de P's, la P's generalmente son proporciones. Y las mu, perdón, son de medias. Ya esto es como un dato. Entonces, muestre lo siguiente. Entonces tenemos que la esperanza de la sumatoria de x sub i partido en ni menos la sumatoria de y sub i partido en el n sub 2 va a ser igual a la esperanza, cada una por separado, ya. Nosotros acá, acuérdense que tenemos que dejar solamente expresado como la esperanza de los x, ya. Entonces esto y después esto van a salir. Por ende, nos queda 1 partido en n sub 1 de la esperanza de la sumatoria de los x menos 1 partido en n sub 2 la esperanza de la sumatoria de los y sub i. Esta sumatoria sale como n. Por ende, nos queda n, la esperanza de los x sub i. También nosotros sabemos de que esto genéricamente va a ser un mu. Por ende, bueno, y me falta acá esta parte. 1 partido en n, n1 y n2. Entonces, estos n's se cancelan y nos va a quedar un mu1 menos mu2. Por lo tanto, perdón, p's, porque es proporción. Y acá va a quedar el P2.
Entonces, podemos concluir de que P1 menos P2 se cumple, por lo tanto, el estimador, que sería la sumatoria de los X sub I, partido en N1, menos la sumatoria de los I sub I, partido en N2, es un estimador insesgado de P1 menos P2. ¿Alguna duda? Yo no caché en cuánto quedaba el resultado al final. ¿Por qué simplificaste como la esperanza de XI menos la esperanza de Y, esa Y ahí, como P1 y P2? Porque el ejercicio te está diciendo que sea P1 la proporción poblacional de una población. Te lo está diciendo acá. Entonces, lo que habría que comprobar es que la esperanza de los X o la esperanza de los Y sea igual a un P, como es proporción. En cambio, si hubiera sido media, sería que la esperanza de los X es igual a un mu, o a un teta, o lo que sea. Ya, vale, perfecto. Ya, el 2 dice, encuentre el error estándar de los mismos estimadores. 2. Luego una pregunta. Dime, O Daniel. sea, ¿podéis subir un poquito para ver lo que escribiste recién? De Ah, E de X igual a P. lleva proporción. Yo tengo otra pregunta, de Dime. justo en la parte 1. No entiendo por qué como encerráis en un círculo y ponía una N con una flecha para el lado. Porque ¿Por si qué? todavía allí no debería salir como constante. ¿Perdón, qué cosa? Que en la parte, como en la segunda línea, Sí, donde están como con rojo y una sí, N sí. chiquitita. Sí. No entiendo por qué es eso. Si es que, según yo, cuando va la N es porque hay una constante, pero esto es un X sub I, así es que no debería haber constante. Sí, pero es que se tiene que comprobar que el iésimo individuo tiene la característica y la muestra aleatoria se saca de una población que va desde los I1 hasta los IN. Entonces estamos comprobando que se cumpla esta parte, ¿cachai? Es como, no sé, po, si de toda una muestra queréis calcular de que alguno de esos se cumpla con como con la característica, ¿cachai? ¿No? Ya, sí, más o menos. Gracias. Bueno, mira, y en cierta parte, siempre que hay una sumatoria, acá te la están dando, siempre que está la sumatoria en cierta parte te está diciendo cuántos números o cuántas veces se está repitiendo el número dentro de como de la población. Ejemplo, no sé, pues si tenemos 2 por 2 por 2 por 2 por 2, esto va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Sería la sumatoria, más fácil, más. La sumatoria de los dos, creo que era hasta los 5, una cosa así, si es que el i parte con 2. Algo así era, ya no me acuerdo mucho de sumatoria. Pero entonces, si nosotros sacamos esta sumatoria, va a ser la cantidad de veces que se repite, es decir, las 5 por 2. ¿Cachai? Entonces, el número de Ya, veces perfecto. sale como la cantidad de n's. Ah, ya. Ya entendí, gracias. Una duda, pero ¿no debería salir como respectivamente N1 y N2? Sí, pero espérate. N1 y N2. N2. Es que no me queda claro porque no entendía por qué se anulaban. Entonces. Sé que es un Perdón, detalle, pero igual puede confundir. perdón. Bueno, eran N sub 1 y N sub 2. Pero ahí después queda como P1 y P2. Entonces se comprobaba que eran estimadores insesgados. Entonces, dice, encuentra el error estándar de ese estimador. El error estándar va a ser el error estándar de N1 menos N2, ¿cierto? Nosotros sabemos que es la varianza
de este estimador menos este estimador, ¿cierto? Porque te lo está diciendo el ejercicio. Entonces, como recordatorio, la varianza de esto va a ser n sub 1 por p sub 1. Esta es una característica que se la van a tener que aprender para sacar las varianzas de las poblaciones, ¿ya? Y por Q1, que es la diferencia. Por ende, la varianza de los I sub n va a ser n por n sub 2, porque por p sub 2, y acá lo voy a anotar de la otra forma, pero es lo mismo, 1 menos p sub 2, ¿ya? Esta, y voy a subir un poco, disculpen, y esta siempre van a ser las mismas. No van a tener que hacer los cálculos lateros y pueden solamente llegar a poner el resultado. Si quieren, después se los puedo dejar como demostrado de por qué es eso, ¿ya? Pero ahora por efectos de tiempo deben saber de que la varianza para una proporción va a ser eso, ¿ya? ¿No? Se quedó Eh, pegada a la pizarra. oh, ya, espérame. Voy a Como que se dejarlo. anotó hasta la varianza de la sumatoria de I partido en N. Ya, espérame. Voy a hacerlo todo de nuevo. Ya, ¿se ve bien ahí? Sí. Bueno, lo que estaba diciendo, esto es genérico. La varianza para una proporción va a ser este resultado y es lo mismo que sucede acá. ¿Ya? Estas son cosas genéricas. Y después les puedo escribir la demostración. ¿Y qué Entonces, es Q? ¿qué cosa? O sea, entiendo como que es así, pero ¿qué es la Q? Acá es lo mismo que 1 menos p, es la diferencia. Ah, ya. Lo escribí de las dos formas. Y esa fórmula es solamente, o sea, siempre cuando nos den la sumatoria, o sea, Sí, necesitamos sacar la varianza de una sumatoria. sí, Ya. 1 sería entonces 1 menos P1. sí. Ya. Ahí sí, uy. Es lo mismo. Entonces, vamos a hacer esto. Como ya sabemos que se cumple esta proposición, podemos concluir que la varianza de cada uno va a ser n sub 1 menos p1 por q1 más n sub 2 p2 q2 partido en n sub 1 partido en n sub 2. Estos dos se cancelan, si no me equivoco, no, mentira. Ups. Esto fue el cuadrado, y ahí sí se cancela. Y esto sería igual a Porque el cuadrado
espérame, PQ1 partido en N1 más P2Q2 partido en N2. ¿Por qué al cuadrado? Porque acá nosotros habíamos hecho una simplificación de que la varianza de esto era eso, ¿cierto? Pero Sí, sí. acá, como todos los pasitos que habían, este tiene que salir al cuadrado, como siempre se los había dicho, y después el resultado de arriba quedaba lo mismo. ¿Cachai? Y por eso se cancela. Ya, perfecto. Voy a Una cambiar. pregunta, pero entonces esa parte como donde sale recordatorio sería la varianza de la sumatoria de X, sin Sí. el partido en N, ¿o no? Sí, sí. Bueno, se los voy a anotar más bonito. Ya, es que esto se los voy a hacer después. Se los puedo hacer después en otro video y se los subo con este. Esto, Disculpa, pero de verdad no entendí demostración. por qué lo elevaste al cuadrado este y el otro anterior no lo elevaste al cuadrado, la n. Espérame, demostración después. ¿En cuál, perdón? ¿En el otro ejercicio? En ¿O el otro acá? ejercicio, en este se elevó la n de abajo se elevó al cuadrado y en el otro que hicimos no lo elevaste al cuadrado, el 100 creo. Uy, ¿verdad? ¿Lo puedo revisar después y se los confirmo? Sí, ¿Cómo obvio. ir avanzando? Vale, sorry. De verdad que se los voy a mandar en un rato. Para ir avanzando, si no, no vamos a alcanzar. Dice, B. Un estudio sobre la relación entre el orden de nacimiento y el éxito en la escuela. Un estudio sobre la relación entre el orden y el nacimiento en la escuela. Un investigador encontró que 126 alumnos graduados en la universidad de una muestra de 180 eran primogénitos o hijos únicos. En una muestra de 100 alumnos no graduados aproximadamente de la misma edad y estrato socioeconómico, el número de hijos únicos o primogénitos fue de 54. 1. Proponga un estimador insesgado y estima la diferencia entre las proporciones de hijos únicos o primogénitos en las dos poblaciones en que se tomaron muestras. Entonces, la primera dice, propongo un estimador insesgado en la diferencia de proporciones de cada hijo único. Entonces, nosotros sabemos que de la muestra 1, que acá la vamos a mencionar como P sub 1, va a ser la muestra, perdón, va a ser lo que se extrae de la muestra, partido en el total de la muestra. Por lo tanto, van a ser 126 estudiantes partido en los 180, donde esto nos da, bueno, un número, no lo tengo calculado, pero un momento. Da 0,7. Y el P sub 2 va a ser 54 sobre 100, 0,54. Por lo tanto, si P sub 1, que ya lo tenemos calculado, es la proporción poblacional de hijos únicos o primogénitos graduados y si P sub 2 es la proporción poblacional
de hijos únicos. No graduados. La diferencia de hijos únicos em, es la sumatoria de los P sub I partido en N menos la sumatoria de P sub 2 partido en N. Por ende, nosotros esto ya los tenemos calculado, que son los de acá. Por ende serían el 0,7 menos 0,54 nos va a entregar que son 0,16. ¿Alguna duda? Todo bien, yo por lo menos. ¿No? Ok, sigo. Y acá dice, calcule el error estándar estimado en 1 o en I. Entonces, sabemos que el error estándar es la varianza, perdón, la desviación estándar de los P sub 1 partido en N menos de P sub 2 partido en N. Entonces, sabemos también que esto va a ser P1 menos Q1 partido en N sub 1 más P2 por Q2 partido en N sub 2. Esto lo obtenemos de la parte anterior, ¿ok? Porque es la letra B del ejercicio 2. ¿Por qué acá es más? Porque como son varianzas, el estimador, perdón, el error es igual a la varianza de lo que hay adentro. Y como la varianza siempre sale una diferencia de varianzas, o la varianza en general siempre va a salir cuadrado y positiva, acá sale como un más. Perfecto. Una pregunta, pero no debería ser abajo los n elevado a 2. Sí, Y, o sea, no, en verdad no, porque se simplificó con el n de sí, arriba, ¿no? sí, sí. Ya, gracias. Entonces, reemplazando dentro, nos queda el 0,7 por 0,3 partido en los 180, que son los de la muestra 1, más el 0,54 por 0,46 partido en 100, y este resultado nos da 0,07. ¿Puedo avanzar o siguen copiando? Espera un poquito. Dale.
una duda. Aquí Dime. los N tampoco lo elevaste, ¿cierto? Acá llegué al resultado final. Me salté como los pasos anteriores para llegar solamente a lo que necesitábamos. Ah, ya. Lo eliminaste con el N de arriba al final, lo que Sí, hicimos antes. sí. Ya, gracias. ¿Listo, Daniel, o todavía no? Ya. Sí, sigue nomás. Bueno, y este último ejercicio dice: un estudio de marketing desea conocer las preferencias de los chilenos a partir de su trago favorito. Considere la variable aleatoria x que distribuye exponencial teta. Sea x sub 1, x sub 2 hasta x sub 6 una muestra cuya función de densidad es esa de ahí, para todos los x mayores a 0 y los tetas mayores a 0. Suponga que se dispone de 3 estimadores posibles para teta, donde se sabe que teta tiene un valor de x promedio partido en 5 y están basados en una muestra aleatoria de tamaño 6. Se tienen los siguientes estimadores. Entonces dice: A. Demuestre si los estimadores son insesgados. Como acá tenemos un x que distribuye exponencial, la variable exponencial por ley o por desarrollo estadístico, obtenemos de que su esperanza de los x va a ser 1 partido en teta y de la varianza va a ser 1 partido en teta cuadrado. Sin embargo, para ahorrarnos problemas dentro de nuestros cálculos, los vamos a ocupar de la forma que generalmente lo conocemos, que sería que la esperanza de los x va a ser teta y la varianza va a ser el teta cuadrado. ¿Por qué? Porque si no, no nos darían los cálculos, ¿ya? Entonces, el primero. ¿Puedes subir 3 segundos un poquito para sacarle una foto? Oye, pero Gracias. esa información no lo dirían, ¿cierto? Sí, Como porque no se me sí, habría ocurrido hacer eso. sí. Generalmente, cuando son las x distribuyen de, no sé, Poisson, exponencial, binomial, te las van a dar. O por lo menos la de Poisson sé que la dan y esta también. Entonces, dice: demuestre que los estimadores son insesgados. Entonces, recuerden que tenemos que llegar a la conclusión de que esto va a ser igual a la esperanza de los x y se debe cumplir que llegue a teta, ¿ya? Por ende, nuestro primer estimador es igual a la esperanza de x sub 1 más x sub 2 hasta x sub 6 partido en 6. Sacamos el 6 para afuera, queda la esperanza de los x sub 1 más x sub 2 hasta los x sub 6. Y ahora acá cada esperanza la dejamos solita. ¿Qué haría? La esperanza de los x sub 1 más hasta la esperanza de los x sub 6. Sabemos que la esperanza de los x es igual a teta. Por ende, podemos simplificar estos y nos quedan tetas. Obtenemos luego, son 1/6 de 6 tetas. Estos se simplifican, por lo tanto, teta es igual a teta, y podemos decir de que teta sub 1 es un estimador insesgado de teta. Para el siguiente tenemos que es x sub 1, x sub 3 y x sub 5 partido en 4.
Por lo tanto, va a ser 1/4 de la esperanza de los x1, x3, x5, lo que nos da los reemplazamos por los tetas correspondientes y nos va a quedar 3 teta partido en 4. Por lo tanto, acá podemos obtener de que el estimador teta sub 2 no es un estimador insegado de teta. Y el último es x sub 1, x sub 4 más 3x sub 5 partido en 5. Sacamos el 1 partido en 5 para afuera y hacemos los pasos que ya sabemos. ¿Alguna duda hasta acá? Yo tengo una muy chica, es que no me Dime. acuerdo por qué era que la esperanza de x1, filo y la de todas esas tendían a teta. Porque tenemos que comprobar de que como que se cumpla esta proposición, que es que la esperanza del estimador después reemplazado va a ser como la esperanza de los X y eso es la esperanza de Z. Siempre se llega como que hay que comprobar eso. O va a ser por los mus o lo que te diga el ejercicio. En este caso tenemos teta y por eso llega teta. Ya, perfecto. Entonces, después dice, determina el sesgo para los estimadores sesgados. El B es el sesgo. El sesgo se calculaba como la esperanza del estimador menos su estimador. El único acá que era estimador sesgado era el número 2. Entonces, la esperanza del segundo estimador menos el teta va a ser igual a 3/4 de teta menos teta, y esto es igual a menos 1/4. ¿Por qué? Porque acá dejamos, voy a hacer los pasos mejor. Entonces, este sería el sesgo del estimador. ¿No es negativo? Es negativo.
Sorry. me Ah, ya, confundí. perfecto. Súper. Después dice, compare los errores cuadráticos medios, ¿cuál de ellos es mejor? Entonces, el error cuadrático medio era igual a la varianza menos el sesgo al cuadrado. Por ende, para el primero vamos a obtener, va a ser la varianza de los x1 hasta x6 ¿no? partido en 6. ¿Ya? Esto sale como 1 sobre 36. La varianza de x1 hasta x6. 1 partido en 36. Si separamos cada uno, va a quedar la varianza del x1. Luego, una duda. Dime. Ya es que el Dani te estaba hablando y creo que habló muy bajito. Eso. Ah, sí, es que la B, cuando está al cuadrado, es el sesgo, ¿o no? Perdón, ¿O ¿qué qué cosa? era esa B, la B? Sí, la B está del sesgo. Ya. Gracias. Y acá x6. Por ende, cada uno de estos varianza sabemos que son tetas cuadrados. ¿Ya? Quedaría 6 tetas cuadrados sobre 36, que sería lo mismo partido en 6, menos su sesgo, que sería 0, por ende el error cuadrático medio del primero es teta cuadrado partido en 6. Para el segundo, tenemos la varianza que sería x sub 1 más x sub 3 más x sub 5 partido en 4, nos va a quedar 1 partido en 16, la varianza de x sub 1 más x sub 3 más x sub 5, que es lo mismo que la varianza de x sub 1 más la varianza de x sub 3 más la varianza de x sub 5. Estos son tetas al cuadrado y por ende nos queda que la varianza va a ser 3 tetas cuadrado partido en 16. Sabemos que el sesgo Una es pregunta. menos, espérame, un cuarto partido en teta. Dime. ¿No es 3x sub i? No, ese es del tercero. Ah, ya. Ya, me he confundido. Ya, entonces, 3 tetas al cuadrado partido en 16 más. Siempre me confundo acá. El error cuadrático es medios más el sesgo. Entonces, más menos un cuarto de teta al cuadrado nos va a quedar 3 tetas partido en 16 más teta al cuadrado partido en 16, que sería un cuarto de teta. El error cuadrático medio del segundo.
Y el tercero sería x sub 1 más x sub 4 más 3x sub 5 partido en 5. Quedaría 1 partido en 25, la varianza de lo que está adentro. Acá después los separamos para que cada varianza quede solita. Y acá acuérdense que el 3 sale al cuadrado. Y se simplifican. Lo que nos queda, que serían 9, 10, 11. 11 tetas cuadrado partido en 25. El error cuadrático medio del tercero. Entonces, si el error cuadrático medio 1 era igual a teta cuadrado partido en 6, el error cuadrático el error cuadrático medio del 2 era 1/4 de teta y el error cuadrático medio del tercero eran 11 tetas cuadrado partido en 25, podemos obtener que once partido en 25 es 0.44, el 1/4 son 0.25 y 1/6 es 0.17. Por ende, el error cuadrático medio del 1 es el mejor. Por ende, el estimador es teta sub 1, dado que tiene el menor error cuadrático medio. Luego una pregunta, Dime. es que en el error cuadrático medio 2, Ujú. me dio otra cosa. ¿Qué Es te que dio? como era resta, quedaba restando, No, po. ¿o no? El error cuadrático medio es la varianza más el sesgo. Y ahí dije que me había equivocado y que siempre me equivocaba y que se sumaba. Ah, ya. Sí. No, me quedé como con... Siempre me pasa esa Gracias. cuestión. Lo siento. Ya, y el último dice, si se tiene una muestra aleatoria de tamaño 6, tal que x sub 1 es 1, 2, 3, 4, 5 y x sub 6 es 10, estime el error estándar de teta. Si se acuerdan, el error estándar de teta va a ser la varianza de teta, ¿cierto? Para cada uno de los estimadores. Sabemos también que teta es igual al promedio partido en 5, si no me equivoco, porque acá el ejercicio te lo está diciendo. ¿Ya? Ténganlo en consideración. Entonces, sería, para sacar el promedio, porque nos va a servir 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10, era 1
era 5. Partido en 5, perdón. Por ende. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10 partido en 5 es igual a 5. No, mentira. Igual a 25, si no me equivoco. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10 es 25. 25 partido en 5 serían los 5. Entonces, para el 1 va a ser la varianza del teta sub 1, que ya la habíamos calculado arriba, que sería el teta cuadrado partido en 6. La raíz de teta cuadrado partido en 6 es teta partido en raíz de 6. Sabemos que el 6 es 1, perdón, que el teta va a ser 1. ¿Por qué? Porque todo esto espérenme, creo que me confundí en la suma. Déjenme hacer todo este paso de nuevo. El de arriba es 1, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10. Como el promedio era partido en 6, perdón. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 10. 25 partido en 6 es 4.17 y este número es partido en 5. Es 0.83. Ahí sí. Entonces, acá quedaría. ¿Por qué fue eso? Porque primero teníamos que calcular el promedio. El promedio de teta. Nosotros sabemos que la muestra de teta, te lo estaban dando acá arriba, era de tamaño 6, tal que x sub 1 era 1, 2, 3, 4, 5 y 10. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 más 10 es 25, partido en 6, nos daba el 4,17 y era partido en 5 porque te decían que el teta, perdón por subir, era el promedio partido en 5. Ahí. Ya. Entonces, acá te quedaría 0,83 partido en la raíz de 6. El del segundo, solo la varianza era 3, la raíz de 3, teta 16, que sería 0,83 partido en 4 por la raíz de 3. Y el tercero es igual a la raíz de 11 teta cuadrado partido en 25, que es igual a 0,83 partido en 5 por la raíz de 11. ¿Alguna duda? Me pasé en un minuto, pero esa es la ayudantía. Yo ahora les voy a hacer la demostración que les había dicho del ejercicio 2 para que quede más claro y lo más probable es que se los hagan video para que lo puedan tener y solamente van a tener que revisar el final de esta ayudantía para que sepan por qué pasaba eso. Lo, Dime, no sé quién me está una hablando. pregunta chica, que cuando recién partimos el ejercicio 3, por Ujú, ser exponencial, claro, tú dijiste que la esperanza de que al final va a ser teta, pese a lo que sabemos que era 1 partido en teta. sí.
¿Eso va a salir como textual? ¿Utilice la esperanza de X como teta? Sí, miren, sé que están ya en recreo, déjenme buscarles un ejemplo como para que sepan cómo se los van a decir. Em, Ya, miren. Acá está una prueba del 2019 que dice, se sabe que la variable aleatoria es Poisson del número de personas, no, que es X, perdón, número de promedios que visitan diariamente un cajero automático sigue la distribución Poisson con media tanto. Entonces después dice, recuerde que si X distribuye a Poisson, entonces su esperanza va a ser igual a la varianza, que va a ser igual a lambda. Ya, perfecto. Siempre se los van a decir si es que no lo saben. Eso sería la ayudantía de hoy. Como les decía, les voy a dejar grabado y escrito también en esta pizarra la demostración y que tengan buen fin de semana.